Forma divina. Mi nombre es Charlie. Este primer evento transcurrió cuando yo tenía 8 años solamente. Habíamos ido de visita por las vacaciones de Navidad a la casa de mis abuelos. Era la primera vez que celebrábamos la Navidad en su casa, y era la primera vez en que casi toda mi familia se reuniría en el mismo lugar para celebrar las fiestas. Como niño, estaba encantado con la sola idea de pasar Navidad en una enorme casa, junto con todos mis primos y mis tíos. Todo parecía ir perfectamente bien. Desde la primera vez que puse un pie en la casa, pude sentir algo extraño. Mis abuelos eran personas muy religiosas y apegadas a la Iglesia Católica, razón por la cual en su casa había muchísimo arte sacro, bastante realista, al igual que pinturas y algunas Biblias. Algo curioso sobre mí es que cuando era un niño, el arte sacro me generaba muchísimo miedo, al punto de hacerme llorar. Mis padres, si bien eran creyentes debido a la educación que estos tuvieron, tampoco eran las personas más devotas del planeta, motivo por el cual en mi casa no había tantas cosas como en la casa de mis abuelos, por lo que apenas llegué, me la pasé llorando por un buen rato hasta que un poco molesta. Mi abuela decidió quitar los crucifijos y cuadros más fuertes para que yo pudiera estar tranquilo. A pesar de que dejó algunos, esto fue suficiente para que yo pudiera mantener la calma y estar más tranquilo durante las fiestas. Fue entonces cuando comencé a jugar con mis primos y a pasármela bastante bien. Nos íbamos a quedar ahí 2 días, por lo que la primera noche me encontré durmiendo en la habitación de mis abuelos. Todas las demás habitaciones habían sido ocupadas tanto por mis tíos como por el resto de mis parientes. Me encontraba completamente solo en aquella habitación, debido a que todos los adultos aún permanecían en la parte de abajo. A pesar de que las luces estaban apagadas, yo no podía dormir, debido a que podía ver cómo frente a la cama de mis abuelos se encontraba un crucifijo un poco grande. No lo había visto con todo detalle, pero era suficiente para darse cuenta de que era una figura en extremo detallada sobre Jesucristo en la cruz. Por más que intentaba cerrar mis ojos para poder dormir y evitar pensar en aquello, no podía hacerlo. Con el pasar de los minutos, el sueño estaba comenzando a aumentar. No podía evitar mirar de vez en cuando a la pared. En una de estas ocasiones, la luz de un auto llegando, que creo debió haber sido alguno de mis tíos, iluminó el cuarto por un breve momento. Fue exactamente en ese momento cuando, mientras miraba aquel crucifijo, pude ver claramente cómo éste tenía los ojos en dirección hacia mí. Al ser descubierto por los faros del auto, volvió a desviar la mirada, justo a su forma original, y se quedó quieto. El impacto por ver aquella escena me hizo llamar de inmediato a mis padres y a todos los adultos en la casa, los cuales entraron inmediatamente a donde yo estaba para ver qué era lo que había sucedido. Cuando llegaron finalmente a la habitación, yo me encontraba arrinconado en la esquina del cuarto, intentando cubrirme la cara para no mirar aquel crucifijo. Mis padres me preguntaron qué era lo que sucedía, pero estaba demasiado asustado como para poder contarles. Solamente me limitaba a señalar el crucifijo, pero cuando ellos lo veían, no veían nada extraño en él. Para aquel punto, mi abuela creo que estaba molesta. No le gustaba que yo sintiera repulsión ante las figuras que ella consideraba buenas, y se negó rotundamente a retirar el crucifijo de su habitación. Esa noche tuve que dormir en el sofá de la sala. Me rehusé por completo a volver a la habitación de mi abuela, pues tenía miedo de volver a ver aquel crucifijo. Al día siguiente me encontraba demasiado asustado como para disfrutar la experiencia de pasar la Navidad allí. No quería jugar con mis primos ni con nadie, pues solo podía pensar en lo que había visto la noche anterior. Está de más decir que mi miedo a todo el arte sacro se había intensificado al máximo. La noche volvió a llegar y nuevamente no quise dormir en la habitación de mis abuelos. Para no discutir conmigo, mi padre accedió a que durmiera en el sofá de la sala. Aquello no solo era preferible por el hecho de que ya no tendría que ver aquel crucifijo, sino que al día siguiente sabía que en la sala donde se encontraba el árbol se hallarían los regalos de Navidad. Al dormir ahí sería el primero en poder ver y abrir mis regalos.
Esa noche apenas pude quedarme dormido por la emoción. Desperté cerca de la madrugada. No estoy seguro de qué hora era, pero no había nadie más despierto en la casa. Miré hacia el árbol y ya se encontraban los regalos. Sabía que aún era muy temprano para levantarme a abrirlos. Decidí simplemente agitarlos un poco para ver si podía adivinar lo que eran. Estuve agitando 2 de mis regalos sin mucho éxito en saber qué tenía dentro. Estaba a punto de tomar un tercer obsequio cuando escuché pasos. Pensé que estaría en problemas. A pesar de no haber abierto ningún regalo, me encontraba intentando saber qué eran. Inmediatamente solté el obsequio y corrí hasta el sofá para fingir estar dormido de nuevo. Con el pasar de los minutos me di cuenta que los pasos continuaban, y lo más extraño era que no parecían estar acercándose a mí, pero tampoco parecían estarse alejando. Era más como si alguien estuviera caminando en el mismo lugar. A pesar de que aquello era un poco extraño, no me atreví a levantarme ni a quitar las cobijas que cubrían mi cabeza. Pensé que, en cuanto vieran que yo aún me encontraba dormido, simplemente se irían de vuelta a dormir y yo podría continuar intentando adivinar qué eran mis regalos. Aquel sonido no se detenía, permanecía firme, resonando por toda la sala. Fue cuando quité las sábanas que cubrían mi cara, pensando que tal vez el sonido no era de pasos, sino que tal vez podrían ser algunos ruidos de afuera, tal vez algún mapache buscando comida en la basura. Terminé por retirar las cobijas, me puse de pie en el sofá. No vi a nadie a mi alrededor, y a pesar de que el sonido parecía provenir del pasillo, quise convencerme a mí mismo de que eran ruidos de afuera. Volví debajo del árbol y comencé a agitar aquel tercer obsequio. Sonaba un poco pesado y mientras lo estaba volviendo a dejar en su lugar, pude darme cuenta de que los pasos se habían detenido. Comencé a tener frío, pero no era el clásico frío de invierno. Por mi boca comenzó a salir mucho vapor, casi como si estuviera sin camiseta afuera de la casa. Incluso comencé a temblar. Pensé en dejar todo el asunto de los regalos y volver al sofá para poder taparme y entrar en calor. Pero cuando me levanté y me di la vuelta, pude escuchar nuevamente los pasos, solo que esta vez sí parecían estar acercándose exactamente por el pasillo. Cuando los pasos llegaron hasta la luz que tenía el mismo pasillo, comencé a ver una silueta. Era una silueta alta, como de un hombre adulto, pero no se parecía a nadie de mi familia, pues era extremadamente delgado. Podía notarlo incluso siendo una sombra. Me metí bajo las cobijas e intenté cerrar los ojos con mucha fuerza, pensando que tal vez si volvía a quedarme dormido, entonces todo aquello que estaba sucediendo simplemente se detendría. Aquello simplemente empeoró, pues el frío no fue lo único que aumentaba con cada segundo que pasaba, sino que también comencé a escuchar susurros. Al principio eran completamente inentendibles, pero conforme pasaba el tiempo, comencé a entenderlos un poco mejor. Parecían rezos, en específico el famoso rezo del Padre Nuestro, solo que se decía de una forma muy lenta, casi arrastrando las palabras, como si quien lo decía estuviera aprendiéndoselo. Los pasos ya se escuchaban como si estuvieran en la sala. Yo intentaba no moverme, respiraba agitado y cerraba los ojos con fuerza, pensando que si me quedaba dormido todo terminaría. De pronto el rezo se detuvo y escuché claramente una voz decir: «Sé que estás ahí». Permanecí completamente quieto, a pesar de que volví a escucharlo otra vez. Se sentía casi como si estuviera justo al lado del sofá, y fue cuando comencé a sentir cómo tiraban de mis cobijas. Eso fue lo último que pude soportar, pues comencé a gritar. Nuevamente mis gritos alertaron a todos, quienes corrieron asustados, pero al llegar no había nada que pudiera corroborar mi historia. Mis padres ya se veían molestos por el hecho de que parecía que yo estaba arruinando las vacaciones a propósito. Ni siquiera me molesté en intentar explicar lo que había vivido. Sabía que no me creerían y tal vez empeoraría el enojo que ya sentían. Esa noche mis padres me permitieron dormir con ellos.
Creo que más que nada para no tener más inconvenientes durante el resto de la noche. Para cuando amaneció, a mí no me importaban para nada mis regalos ni nada parecido. Mi único deseo en ese momento era irnos de ahí. Estaba convencido de que lo que había visto era real, sin importar lo que todos me dijeran. En un punto del día quise ir al baño. Había estado aguantando las ganas por mucho tiempo. No deseaba estar solo, pero llegó un momento en el que no pude aguantar más y me levanté. Todo estuvo en orden mientras hacía lo mío. Cuando me disponía a salir después de lavarme las manos, la puerta se encontraba trabada. Golpeé la puerta muchas veces y pedí ayuda, pero creo que nadie podía escucharme. Fue entonces cuando sentí la presencia de alguien. El miedo me impidió voltear, y de un momento a otro comencé a escuchar aquella voz ronca recitando el Ave María. Yo permanecía jalando e intentando forzar la puerta con todas las fuerzas que tenía, pero todo era inútil. Di un vistazo hacia atrás, pero no vi nada, solo una silueta detrás de la cortina que cubría la ducha. Comencé a gritar y a suplicar para que mis padres vinieran a ayudarme. Los rezos de aquella voz se escuchaban cada vez más fuerte, y de pronto pude ver claramente cómo una mano con dedos huesudos comenzaba a recorrer lentamente la cortina de baño. Con mucho más insistencia que antes, empecé a forzar la puerta y finalmente pude abrirla. Para ese momento, mis padres ya se habían percatado de todo el alboroto y estaban yendo al baño. Llegaron muy asustados y entraron inmediatamente para ver qué era lo que pasaba, pero nuevamente no había nada. Yo insistía en lo que había visto y supliqué volver a casa. Mis padres se encontraban también un poco cansados por toda la situación, por lo que afortunadamente estuvieron bastante de acuerdo en irnos antes incluso de que atardeciera. Recibí un regaño por mi comportamiento durante la visita en la casa de la abuela, pero en realidad aquello no me importó en lo absoluto. Lo único que me importaba era que ya no me encontraba ahí, y entonces mi vida volvería a ser tal y como siempre había sido. Así, los años fueron pasando y aquellos recuerdos de lo que pasó en esa casa fueron quedando completamente en el olvido. Aún puedo decir que, gracias a estas vivencias, mi miedo a todo lo relacionado con el arte sacro nunca se fue, incluso con el pasar de los años. Si bien ya podía ocultarlo y disimularlo un poco mejor, no significaba que me gustara estar dentro de iglesias o cerca de cualquier sitio donde hubiera aquellas figuras. A pesar de todo lo vivido, con el paso de los años formé una muy buena relación con mis abuelos. Yo ya no volví a ir a su casa, desde entonces ellos me visitaban a mí y la pasábamos muy bien juntos. Esto continuó así hasta cuando yo tenía 17 años. Mi abuela falleció y poco tiempo después también lo hizo mi abuelo. Su testamento fue bastante detallado. A todos los familiares les tocó una parte de su herencia, pero sin duda lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, era que me dejaran como propietario de su casa. A pesar de aquella herencia, no estaba muy seguro de qué hacer con ella, pues la casa estaba muy alejada de la ciudad y de prácticamente cualquier cosa que yo conociera. Además, aún era menor de edad y no podía tomar posesión de la propiedad. Mi padre hizo todos los trámites, prometiéndome que aquella casa siempre sería mía hasta que yo supiera qué hacer con ella. En aquellos años no quise pensarlo demasiado, simplemente decidí dejar las cosas así. Los años continuaron pasando y yo comencé a hacer una vida lejos de mis padres. Conseguí un trabajo, al igual que una pareja. Mi vida parecía estar muy bien durante algunos años, al menos hasta que cumplí 26, cuando comencé a tener algunos problemas. Estaba muy atrasado en cuanto a temas de trabajo, además de estar estresado. Mi pareja, con la que estuve 3 años, me había estado engañando. Todo parecía estar bastante mal en ese momento, pero lo peor era que vivía en el departamento de mi pareja. En ese entonces tenía que buscar un nuevo lugar donde vivir. Era un poco difícil para mí encontrar un lugar donde aceptaran mascotas. Tenía un par de gatos. Además, entre todo aquel caos que se encontraba mi vida en ese momento, ellos eran lo único que me mantenía a flote. Mientras intentaba decidir a qué departamento mudarme,
Mis padres me recomendaron que debía tomar un poco de aire fresco y que no había un lugar mejor para eso que la casa de mis abuelos, la cual, por derecho, era mía. En aquel momento ni siquiera recordaba bien aquella casa, y me pareció de hecho bastante buena idea. No solo serviría para relajarme un poco, sino que pensé que sería el sitio perfecto para continuar con mi trabajo. Apenas llegué, pude darme cuenta de que aquella casa se había prácticamente detenido en el tiempo. Los pocos recuerdos que tenía de cuando había ido aquella Navidad cuando era niño eran exactamente como la casa se encontraba. No parecía haberse movido absolutamente nada. Incluso creí que cuando abriera la puerta del otro lado vería a mis abuelos. En su lugar encontré muebles cubiertos por sábanas blancas y gruesas capas de polvo. Se veía claramente que nadie había ido allí durante mucho tiempo. Creo que mis padres y algunos tíos habían ido a limpiar un poco después de la muerte de mi abuelo, y aquella fue la última vez que alguien visitó la casa. Sabía que tenía un largo trabajo por hacer antes de poder pensar en cualquier otra cosa, como ponerme a escribir o siquiera sentarme a relajarme. Pensando que entre más pronto mejor, decidí comenzar. Lo primero que hice fue soltar a mis gatos para que comenzaran a explorar su nuevo hogar. Al bajar las transportadoras de mi camioneta, pude notar que estaban algo inquietos. No sabía por qué mis gatos solían ser bastante tranquilos y dóciles, debido a que estaban demasiado consentidos por mí. Razón por la cual verlos así un poco alterados me desconcertó, pero finalmente creí que habían tenido un viaje muy largo y que ese podría ser el motivo de su comportamiento. Sin darle más importancia, los metí dentro de la casa y se encerraron en las transportadoras. Pensé que tal vez necesitaban un poco de tiempo para acostumbrarse y saldrían por sí mismos. Además, tenía mucho trabajo que hacer. Puse afuera de las transportadoras 2 latas de comida húmeda, las cuales les fascinaban a ambos, y decidí comenzar a limpiar un poco. Debí pasar casi 3 horas solamente limpiando la sala, pero finalmente terminé. Estaba tan cansado solo con limpiar esa parte de la casa que decidí que era todo por aquel día. Además, tenía un buen lugar para dormir en la sala y no necesitaba nada más en ese momento más que dormir. Fue entonces cuando caminé hacia la cocina y me di cuenta de que las latas de comida que había dejado fuera de las transportadoras aún se encontraban sin tocar y mis gatos aún permanecían dentro de sus respectivas transportadoras sin querer salir. Fue entonces cuando me preocupé un poco. Nunca había tenido tal experiencia con mis gatos. Pensé que tal vez necesitarían que los ayudara a salir. Comencé a llamarlos por sus nombres e intenté alimentarlos. No fue hasta que decidí meter la mano en una de las transportadoras para sacar al gato que recibí un arañazo. No sabía qué más hacer, por lo que decidí dejarlos en paz y que salieran cuando ellos quisieran. Fui a curarme la mano del rasguño que había recibido, y luego de cenar algo, decidí ir a dormir. Sabía que me esperaba un largo día al día siguiente. No creo haber dormido mucho, tal vez unas 3 horas, cuando, entre sueños, comencé a escuchar una voz que se me hizo bastante familiar, como si ya la hubiera escuchado antes. Era una voz rasposa. En un principio todo era más como un sueño, algo vívido, pero entre más comenzaba a recuperar la conciencia, más podía notar que aquella voz realmente parecía provenir de la misma sala en donde me estaba quedando. Fue por eso que desperté. Me sentía vigilado, pero no importaba hacia dónde mirara, no lograba ver a nadie. Mis gatos aún permanecían dentro de sus transportadoras. Podía verlo desde donde me encontraba acostado. Pensé que si aquello no mejoraba dentro de 3 días, entonces tendría que llevarlos al veterinario. Decidí volver a dormir, a pesar de que aún me sentía vigilado y pensaba en aquella voz tan rasposa. Yo había crecido como una persona completamente atea y por ende escéptica a cualquier cosa paranormal. Creía que aquello solo podía pasar en las películas, y no pensaba que mi vida fuera lo suficientemente interesante como para que algún espectro quisiera asustarme o comunicarse conmigo para que lo ayudara en algo. Por eso intenté volver a dormir sin prestar atención a lo sucedido. Apenas comenzaba a entrar en un sueño,
cuando pude escuchar claramente como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Aquello me preocupó mucho. Me levanté del sillón y giré mi cabeza hacia donde se escuchaban los pasos, pero al hacerlo, los pasos se detuvieron por completo. Creo que esa fue la primera vez que mi mente volvió a recordar lo que me pasó de niño, al menos un poco de ello, pues un escalofrío recorrió mi espalda y un miedo intenso comenzó a hacerme temblar de la nada. Intenté tranquilizarme pensando que tal vez solo eran sonidos de afuera. Después de todo, no había vecinos cerca y aquella casa era muy antigua. Podría tratarse de simplemente tuberías viejas o los desgastados pisos de la casa que hacían que sonaran como pasos cuando en realidad tal vez solo era la madera crujiente. Aún así, no dejaba de temblar, y cada vez que cerraba los ojos, a mi mente venía la imagen de un crucifijo. En ese momento no entendí el porqué. Solo sé que cerré los ojos con fuerza y comencé a cantar una canción que siempre me tranquilizaba cuando tenía miedo o estaba estresado. Poco a poco, aquella canción comenzó a surtir efecto. Dejé de temblar y de sentir ese frío incomprensible, al mismo tiempo que comencé a quedarme dormido. No tuve más inconvenientes por el resto de esa noche. Antes de despertar, tuve en mi mente el claro recuerdo de aquel crucifijo moviendo los ojos directamente hacia mí. No puedo olvidarlo porque fue lo que me hizo despertar de manera sobresaltada, incluso soltando un pequeño grito. Cuando estuve completamente despierto, recordé un poco lo vivido esa noche en el cuarto de mis abuelos, e intenté convencerme de que aquello no había sido más que una pesadilla de un niño que se encontraba asustado por estar completamente solo en una nueva casa, y que ya no debía tener miedo. Eran casi las 9 de la mañana. Decidí levantarme para hacer el desayuno y continuar con la limpieza de la casa. Pensaba que si comenzaba a limpiar las habitaciones desde temprano, terminaría antes de las 6, y entonces tendría todo el resto de la tarde para ver una película. Y si mis gatos ya estaban de buen humor, tal vez acurrucarme con ellos, relajarme e intentar olvidar la mala noche que había experimentado. Me di cuenta de que, por fin, mis gatos habían abandonado las transportadoras durante la noche. Me encontraba en el dilema de que no los encontraba. No habían tocado su comida ni su agua, y por más que los llamaba, no podía hacer que salieran. Eso me preocupaba un poco, pero pensé que tal vez estaban escondidos en alguna parte de la casa tratando de adaptarse. Había leído algunos libros al respecto y había visto que aquello muchas veces era normal, por lo que decidí darles tiempo para que se aclimataran. Después de desayunar, pasé mucho tiempo limpiando habitaciones. Una parte de mí decía que no era necesario limpiarlas todas, pues en realidad al vivir completamente solo no iba a ocuparlas todas, pero mi necesidad por mantener todo en orden no me permitía dejar una sola habitación sin revisar y limpiar. Todo aquello sin mencionar que había estado retirando cualquier imagen de arte sacro por la casa, de las cuales había demasiadas. No sabía exactamente qué iba a hacer con ellas, no me gustaban, sentía un poco de respeto, pensaba en regalarlas a una iglesia. A pesar de que me encontraba muy cansado, para las 4 de la tarde solo me quedaba una habitación, la habitación de mis abuelos. Apenas supe de qué habitación se trataba, algo dentro de mí cambió. A mi mente comenzaron a llegar miles de recuerdos de todo lo que había sucedido aquella noche de Navidad. No importaba cuánto intentara decirme a mí mismo que eso no podía haber pasado, que seguramente solo habían sido sueños míos. No lograba terminar de convencerme. Aún así, decidí entrar a la habitación, tal vez más que nada para probarme que todo no era más que sugestión, y que al entrar no vería nada extraño dentro. Efectivamente, la habitación no se veía nada paranormal. Todo se veía casi exactamente como yo recordaba. La cama se había movido de lugar hacia la ventana, y había un ropero muy viejo que sí recordaba, pero estaba colocado en otro lugar. Fuera de eso, la habitación estaba bastante igual, incluyendo aquel crucifijo que ahora se encontraba justo en la cabecera de la cama. Decidí tomar el crucifijo y arrojarlo en la caja donde estaba echando todas aquellas cosas. Fue mucho más sencillo de lo que creí.
No hubo ninguna sorpresa y desde luego aquella cosa no movió los ojos. Eso reafirmó mi teoría de que todos aquellos recuerdos no eran más que recuerdos de una pesadilla que seguramente tuve. Después de todo, era un niño miedoso con un miedo tonto al arte sacro, durmiendo solo y muy asustado, por lo que aquello era una historia más creíble. Finalmente, terminé de quitar todo el polvo de la casa. Todo estaba perfectamente en orden y pensé que finalmente podría relajarme con mis gatos. Pero cuando intenté llamarlos y buscarlos por casi 3 horas, no pude encontrarlos. Eso me preocupó mucho. Pensé que tal vez incluso habían salido, y ellos no eran gatos de exteriores, por lo que cualquier cosa horrible podría haberle sucedido. Cuando estaba muy asustado, pude ver a uno de ellos y enseguida salió el segundo. Solamente habían estado escondidos durante todo el tiempo que los había estado buscando. Parecían un poco más tranquilos, pero igual se veían alerta, casi como si estuvieran esperando a que algo muy malo estuviera a punto de ocurrir. Aún así, decidí darles de comer y relajarme con una película durante el resto de la tarde. Todo se sentía tan pacífico y tan relajante, que pensé que aquello, lejos de la mala noche que había pasado, podía ser en serio la solución a todos mis problemas. Todo parecía que iba a estar bien, a pesar de que había planeado aquella noche dejar de dormir en la sala para tomar una de las habitaciones, las cuales ya había escogido cuál sería la mía. Me quedé hasta muy tarde viendo películas, lo que hizo que nuevamente me quedara dormido en la sala. Cuando volví en mí, sentí que estaba haciendo mucho frío. No tenía mucho sentido, era verano, pero pensé que tal vez el clima en esa área podía ser un poco diferente a lo que estaba acostumbrado. Decidí levantarme e irme a mi cuarto. ¿Han estado alguna vez tan adormilados que piensan que todo lo que están haciendo no es más que un sueño? Pues justo así me sentí en ese momento. El frío era intenso, pero nada de lo que hacía se veía natural. Era casi como si todo estuviera pasando dentro de un sueño. Pensé que así lo era. Caminé un poco y miré hacia todos lados. Todo se veía un tanto diferente. Era como si todo estuviera algo nuboso. Caminé un poco más y antes de comenzar a subir las escaleras, escuché un ruido justo detrás de mí. Justo ahí se encontraban las cajas con todas las cosas de mis abuelos que planeaba tirar o donar. Entre ellas se encontraba aquella caja llena de arte sacro, la cual tenía tantas cosas que se me había hecho imposible cerrarla. Sobresaliendo de entre todas las cosas, se encontraba aquel crucifijo que me había generado muchísimo terror. Debido a cómo estaba sintiendo todas las cosas en ese momento, simplemente me quedé mirándolo, y fue entonces cuando pude ver cómo éste parpadeó, y desvió la mirada exactamente hacia donde yo me encontraba. Di inmediatamente un paso atrás y comencé a subir las escaleras lo más rápido que mis piernas me lo permitieron. Respiraba agitado y aún con todo eso, no podía dejar de sentir que todo aquello era bastante irreal. Estaba solo a unos escasos metros de poder llegar a la habitación. Planeaba encerrarme ahí y no salir hasta el día siguiente, pero entonces una figura comenzó a hacerse presente justo antes de que pudiera llegar a la puerta. En un principio no podía verla muy bien, todo era tan oscuro y parecía tener una forma humanoide, era muy delgada, caminaba torpemente hacia mí arrastrando los pies, y yo me encontraba completamente paralizado. Era casi como si mis piernas estuvieran clavadas al suelo. Estaba tan asustado en ese momento que no sabía qué hacer ni qué pensar. Aún mis piernas no obedecían, por lo que tampoco podía correr. Pensando que todo aquello no era más que un sueño, comencé a decir que todo era un sueño y que despertaría. Me lo repetía una y otra vez hasta casi gritarlo. Lo único que me hizo detenerme fue que aquella cosa comenzó a reírse de una forma espantosa. Era una risa diabólica, sin duda la misma voz ronca que había escuchado la noche anterior, mientras aquella cosa me miraba. Luego continuó con su risa cada vez más fuerte y enloquecedora. No sabía qué hacer o qué pensar. Mis piernas no me respondían y aquella cosa solo estaba ahí de pie. Fue entonces cuando escuché cómo mis gatos comenzaban a alterarse.
Nunca los había escuchado hacer aquellos sonidos. Parecían como si estuvieran a punto de atacar. Los había escuchado pelear, pero nunca de esa forma. Estaban bastante enojados. Aún así, yo no me podía mover. Deseaba ir a ayudarlos. Seguí mirando aquella cosa, la cual parecía aún más contenta de que yo estuviera pasando por todo aquel temor. Entonces, como si todo aquello no fuera suficiente, puso uno de sus dedos sobre una herida en su mano. Comenzó a introducir su dedo en la herida de una manera grotesca y a estirarla para hacerla más grande, todo esto sin dejar de reírse. Sus heridas no dejaban de sangrar mientras que yo no podía hacer absolutamente nada. De pronto comenzó a recitar algunas oraciones con esa misma voz rasposa y sus ojos comenzaron a ponerse en blanco, al mismo tiempo que de su boca comenzaba a salir espuma. Para mi fortuna, eso fue lo último que vi. Mis piernas comenzaron a reaccionar y yo bajé las escaleras deseando salir de esa casa, todo el tiempo escuchando a aquella cosa reírse de mí. Quise llamar a mis gatos, pero no podía verlos por ningún lado. Solo podía escuchar cómo estaban tan alterados. No sabía si buscarlos o ver de que estuvieran bien. Y entonces me desmayé, o eso es lo que creo que pasó, pues desperté un par de horas después en el suelo justo frente a la puerta. No tenía idea de qué había sucedido. Pensé que tal vez había caminado dormido hasta ahí. Aún así, no podía dejar de pensar que todo aquello había sucedido de verdad. Por más imposible que pareciera, no creía tener la imaginación lo suficientemente capaz como para inventar todo lo que había vivido la noche anterior. Comencé a gritar el nombre de mis gatos para que vinieran conmigo, pensando que de esta forma podría tranquilizarme un poco más. Pero no acudían a mi llamado. Me levanté y comencé a buscarlos, y no fue hasta que entré a la cocina que pude ver que mis gatos estaban muertos. No podía creerlo. No se veía que tuvieran alguna herida o nada parecido, solo estaban tirados en el suelo de la cocina, completamente tiesos. Sus rostros se veían como si hubieran sufrido mucho antes de morir. El dolor me llenó por completo. No podía pensar en nada más que en lo que les había pasado a mis preciosas mascotas. Mientras aún permanecía de rodillas ahí, pude escuchar aquella rasposa y espeluznante risa. Entonces volví a escuchar aquellos pasos, y lo único que pude hacer fue tomar los cuerpos de mis mascotas y salir corriendo de la casa. Antes de alejarme lo suficiente, di un último vistazo hacia atrás, y me topé con que en la ventana se encontraba mirándome desde dentro. Aquella cosa, sonriendo de una forma espantosa, y al mismo tiempo diciéndome adiós con una de sus manos. Subí a mi auto y conduje lo más rápido que pude hasta llegar a la ciudad. Como no tenía un lugar a donde ir, tuve que ir con mis padres. Estos se extrañaron mucho de verme y aún más con lo devastado que estaba por la muerte de mis mascotas. Me preguntaron lo que había sucedido y yo les conté todo sin omitir absolutamente nada. Cuando me escucharon, levantaron las cejas y trataron de explicarme que aquello no podía ser posible y que mejor no jugara con eso, pero yo insistí en que era la verdad. Mis padres fueron a la casa para intentar ver con sus propios ojos lo que les estaba contando. Incluso pasaron una noche ahí, pero aseguraron que no vieron absolutamente nada. Ellos se encargaron de que todas las cosas que yo había empaquetado en cajas llegaran a iglesias o centros de donación. Por mi parte, yo nunca volví a esa casa. Se la cedí a uno de mis parientes, creyendo que de esta forma cortaría cualquier lazo que tuviera con lo que había sucedido ahí. No podía estar más equivocado. A partir de ese día, mi miedo al arte sacro dejó de ser algo irracional. No hay pintura, estatua o cualquier cosa relacionada con ello que no me ponga en extremo nervioso. Sin importar las circunstancias, sé que aquella entidad se manifestará de una manera u otra, a veces en leves susurros, otras veces haciendo que las imágenes me miren, muevan sus ojos o parpadeen, todo para darme una señal de que continúa ahí. He intentado de todo para que esto pare, pero no va a pasar. El Rosario de Plata.
La siguiente historia no es mía, más bien es de mi abuelo, quien me la contó y tiene ya un tiempo de haber fallecido. Empezaré diciendo que esto me lo contó un día en que yo lo estaba cuidando, debido a que en sus últimos días la enfermedad lo tenía prácticamente postrado en cama todo el día y necesitaba asistencia para casi cualquier cosa. Mi abuelo era un hombre bastante orgulloso, por lo que se veía que todo aquello realmente le estaba afectando. Esta fue la razón por la que me contó la historia. Mientras le llevaba de comer aquel día, me dijo que la única razón por la cual aún no se había ido era porque tenía mucho miedo a la muerte. No sabía que se encontraría del otro lado. Le dije que seguramente iría al cielo. En aquel entonces yo tenía 13 años y a pesar de que no era muy apegado a la religión, mis padres me habían inculcado desde muy niño todo aquello, por lo que sí creía en ello. Pero cuando se lo dije a mi abuelo, él no pareció ni un poco reconfortado. Por el contrario, soltó una pequeña risa y me dijo que ya era lo suficientemente grande para saber que aquello no existía, que lo único que podíamos estar seguros era de que lo único que existía del otro lado podría ser únicamente maldad. Su respuesta me sorprendió. Le pregunté a qué se refería. En un principio, él se veía un poco dudoso de contarme, pero luego de que insistiera un poco más, me dijo que si lo hacía, no debía contarle jamás a mis padres que él me había dicho eso, pues lo mejor era mantenernos en la ignorancia. Comenzó diciéndome que cuando terminara su historia, probablemente no volvería a ver la religión o nada de lo que yo creía de la misma manera. Me dijo que esto había transcurrido cuando él solo tenía 11 años. En ese tiempo, el pueblo donde él vivía era bastante religioso, por lo que él también lo era. Como todo niño de esa edad, a veces desafiaba un poco las figuras de autoridad. Al mismo tiempo, siendo bastante curioso, hacía muchas preguntas y tenía muchas dudas que no tenían ningún tipo de respuesta. Él estaba seguro de que, de una u otra forma, Dios existía. Era un día antes de que él cumpliera los 12. Se encontraba jugando con sus amigos y, conforme avanzaba la tarde, se encontraban bastante aburridos. Uno de ellos propuso ir a la iglesia en ruinas, la cual era una estructura que por muy poco tiempo fue una iglesia en el pueblo, pero al ser tan pequeña, cuando se construyó la segunda iglesia, esta quedó en el olvido al punto de que para ese momento se encontraba completamente abandonada. Pareció bastante interesante para todos. Se pusieron en marcha hacia aquel lugar, obviamente sin contarles a sus padres, pues todos tenían estrictamente prohibido ir a ese lugar. Mi abuelo cuenta que llegaron ahí bastante rápido, pues no estaba muy lejos. Su día parecía haberse arreglado, pues se la pasaban jugando y haciendo bastantes destrozos en ese lugar. No sentía ningún tipo de remordimiento. Al estar abandonada, no creían que nada de lo que rompieran en realidad importara. Rompieron muchas ventanas, sillas y cualquier cosa que hubieran abandonado en aquella iglesia. Llegaron a una pequeña bodega donde estaban guardadas varias pinturas y esculturas sacras. Todos entraron. Ninguno tuvo el valor de romper nada de ahí. Algo en ese lugar no se sentía del todo bien, por lo que solo se limitaron a mirar todo lo que había. Mi abuelo cuenta cómo se encontraba mirando una de las estatuas más realistas y a su parecer feas. Era un Jesús de casi 2 metros. Sus heridas sobre su cuerpo estaban bastante detalladas. Sus amigos se encontraban mirando otro tipo de pinturas, y mientras continuaba mirando, notó cómo detrás de esa figura se encontraba algo brillante que no lograba ver muy bien qué era. Metió su mano por debajo del brazo de la estatua y pudo tomar aquella cosa sin que ninguno de sus amigos se diera cuenta. Pudo ver con más claridad lo que era, y vio que era un rosario, pero no era cualquier tipo de rosario. Este no era de madera o plástico como los que solía ver en otros lados. Este parecía valioso. Él aún era un niño y no podía diferenciar muy bien las cosas. Podía jurar que aquella cosa era de plata. Imaginando lo valioso que sería eso, y si lograba venderlo, le caería muy bien el dinero a su familia. Se guardó el rosario en sus bolsillos y fue con el resto de sus amigos sin decirles nada de lo que había encontrado, pues si aquella cosa en serio valía algo, no quería compartirlo con nadie.
Su tarde transcurrió bastante normal en ese lugar hasta que se aburrieron y todos decidieron que era hora de irse. Cuando llegó a su casa, no sabía exactamente cómo comentarles a sus padres lo que había encontrado. Después de todo tenía prohibido ir a ese lugar, por lo que decirles que lo había encontrado en aquella iglesia estaba completamente descartado. Sin poder pensar en una mentira aún, decidió esconder el rosario hasta que pensara mejor qué iba a decirles a sus padres. Esa noche, mientras se encontraba en su habitación, estaba intentando inventar una buena mentira sobre cómo había obtenido el rosario de plata. Sabía que si no inventaba algo bueno, sus padres creerían que lo había robado de algún lado, y entonces el regaño sería feo. Estaba dando demasiadas vueltas al asunto, intentando idear la mejor mentira que pudiera ocurrírsele. Ya era bastante entrada la noche, pero no podía dormir. En un momento le dio mucha sed. Decidió levantarse para ir a la cocina por un vaso de agua. Mientras se servía el agua, una voz comenzó a hablar muy rápido y apenas se podía entender lo que decía, pero lo entendió gracias a que aquellas palabras las había escuchado infinidad de veces. Lo que se escuchaba era un rezo. La voz lo recitaba muy rápido. Pensó que podría tratarse de su padre. Llamó a su padre, pero no tuvo ninguna respuesta. Se escuchaba que estaba a unos metros de la cocina, por lo que le dio mucho miedo salir. Mientras aún estaba pensando si hacerlo o no, comenzó a escuchar pasos, pero estos pasos eran raros, no parecían de un ser humano, sino más bien de un perro. Sonaba como si lo que fuera que estuviera caminando por la casa anduviera en cuatro patas. Ellos no tenían perro, por lo que aquello lo asustó aún más. Estaba bastante exaltado y no sabía qué hacer. Tomando todo el valor que pudo, corrió directamente a su habitación. Se encerró y se cubrió con las cobijas. Mi abuelo cuenta que, a pesar de que intentó cerrar los ojos pensando que si se dormía todo iba a mejorar, no podía hacerlo, pues no dejaba de escuchar cómo algo corría a través de la casa, como si estuviera buscando algo o alguien. En algún punto de la noche, mi abuelo pudo dormir. Cuenta que tuvo un sueño espantoso, en donde una estatua de Jesucristo lo arrastraba por los pies directamente hacia aquella iglesia abandonada. Despertó antes de que lo metiera a la iglesia y ya era de día. Los únicos ruidos que se escuchaban en su casa ahora eran los de su madre y el de sus hermanos, que ya estaban levantados. Intentó tranquilizarse y decirse a sí mismo que no había nada que temer, pues seguramente lo de anoche solo había sido un mal sueño y no volvería jamás a experimentar algo parecido. Aquel día era su cumpleaños, por lo que su madre había preparado su comida favorita. El día transcurrió de una buena manera, al punto de que incluso había olvidado todo lo sucedido la noche anterior, junto con el rosario que había guardado debajo de su colchón para que nadie más lo viera. Finalmente llegó la noche. Estaba a punto de ir a dormir caminando a su habitación cuando vio a su hermano más pequeño mirando con curiosidad dentro de su cuarto. Aquello le molestó un poco, pues tenía estrictamente prohibido a su hermano entrar o siquiera mirar dentro. Le preguntó qué estaba haciendo y al mismo tiempo le dijo que se fuera, pero su hermano simplemente lo miró y, señalando dentro de su habitación, le dijo que Jesús estaba ahí adentro. Al principio, aquello confundió bastante a mi abuelo, pues no sabía a qué se refería con eso. Le preguntó a su hermano a qué se refería, pero éste solo le sonrió antes de echarse a correr. Miró dentro de su habitación con un poco de duda sobre si entrar o no, pero finalmente decidió hacerlo. Encendió la luz, pero no se encontraba nadie. Pensó que su hermano tal vez estaba jugando una broma, y sin prestarle más atención, se acostó. Me dice que nuevamente tuvo insomnio. Daba vueltas en la cama cuando comenzó a sentir mucho frío a pesar de estar tapado. Esto parecía ser cada vez más fuerte. Se encontraba temblando e intentando entrar en calor cuando vio a alguien parado en su puerta. Por la oscuridad solamente podía ver una sombra, por lo que pensó que era su padre. Le preguntó qué pasaba, pero no le contestaron. Volvió a preguntar con exactamente el mismo resultado. Aquello le parecía muy extraño.
Lo que fuera que estaba parado en su puerta parecía simplemente estarlo viendo directamente. Pensó que podría tratarse de su hermano mayor. Era demasiado alto para que fuera él. Pensó que tal vez la oscuridad no le dejaba ver muy bien. Le dijo a su hermano que no era gracioso y que se fuera a dormir. Él veía aquella figura, la cual simplemente se quedaba ahí de pie, y de un momento a otro comenzó a caminar hacia él. Cuenta que se movía de una forma extraña, pues sus piernas estaban avanzando. Tanto su torso como sus manos se encontraban rígidas, solo se movían sus piernas. Cuando aquella cosa estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver cómo tenía unas costillas abiertas. Era como si estuvieran infectadas y desprendían un olor bastante nauseabundo. Respiraba de una forma pesada y, a pesar de que no tenía ojos, parecía verlo directamente. Él quería gritar, pero simplemente las palabras se habían quedado atoradas en su garganta. Solo podía ver aquella cosa a unos centímetros de él. Esta cosa lo tomó del cuello y comenzó a ahorcarlo. Cuenta cómo sentía que el aire abandonaba su cuerpo mientras aquel hombre le estaba arrebatando la vida hasta que perdió la conciencia. No despertó hasta el día siguiente, asustado y exaltado. No entendía qué era lo que estaba pasando, pero estaba agradecido de estar con vida. Miró a su alrededor y vio que la luz efectivamente se encontraba encendida y él estaba en el piso. Su mente no podía entender qué era lo que estaba sucediendo. No sabía si lo que había pasado anoche había sido real o solo se había tratado de un sueño bastante vívido. Quería creer en la segunda opción, pues se negaba a aceptar que algo como lo que había vivido podía ser real. Pero en cuanto fue al baño y se miró al espejo, pudo entender que aquello había sucedido, pues alrededor de su cuello tenía marcas de estrangulamiento. Estaba aterrado y no sabía qué hacer. No quería contarle a sus padres porque tendría que contarles absolutamente todo, desde que había ido a aquella iglesia hasta que había tomado algo de allí. Fue entonces cuando pensó que si tal vez devolvía aquel rosario de plata que había tomado, todo podría terminar. Podría volver a tener su vida normal y olvidar todo el asunto. Pero el solo hecho de pensar en que tenía que volver a la iglesia para dejarlo exactamente en el mismo lugar de donde lo había tomado le daba mucho miedo. Como pudo, se las arregló para que sus padres no notaran las marcas en su cuello. Pensaba que podía hacerse cargo por sí mismo, y a pesar de que se moría de miedo, quería intentar devolver aquel rosario a la iglesia. Apenas sus padres se fueron a trabajar y los dejaron solos, tomó el rosario de debajo de su colchón y se dispuso a ir a aquella iglesia. Cuenta cómo se quedó a unos cuantos metros de la misma, sin poder dar un solo paso más. No sabía qué era lo que vivía ahí, pero sabía que tenía que hacerlo, y entró. Dice que todo se veía exactamente igual a cuando había ido con sus amigos. No parecía haber nada aterrador ni fuera de lugar. Se encontraban incluso marcadas algunas de las huellas que habían dejado durante su visita. Pensó que tal vez no vería absolutamente nada, pues lo estaba devolviendo, y aquella cosa que lo estaba atormentando tal vez era lo que quería. Lo dejaría devolver el rosario y podría continuar con su vida. Llegó a aquella bodega donde estaban todas aquellas figuras. Pero cuando llegó al lugar donde estaba aquel Jesucristo que tanto le había llamado la atención la primera vez que estuvo ahí, se topó con la amarga sorpresa de que no estaba. Aquello hizo que se llenara de terror. Comenzó a tener ideas de dónde podría estar, seguramente acechándolo. Sacó el rosario de sus bolsillos y lo puso exactamente donde lo había tomado. Una vez que lo puso en su lugar, dijo en voz alta que por favor lo disculpara, que no sabía lo que hacía y que se lo devolvía. Obviamente no recibió ninguna respuesta ni la esperaba, y había conseguido su cometido de devolverlo. Decidió que era hora de irse. Se dio media vuelta y comenzó a caminar. Pudo salir de la bodega sin mayor inconveniente, y estaba a punto de llegar al corredor que finalmente lo guiaría a la salida. Dice que sentía sus piernas como gelatina, pero de algún modo estaba logrando hacer que éstas funcionaran para salir de ahí lo más rápido posible.
Mientras caminaba por el pasillo, comenzó a escuchar aquellos rezos nuevamente, los cuales parecían provenir de todos lados de la iglesia, resonando en aquel lugar casi vacío. Comenzó a apresurar el paso cuando escuchó aquellos mismos pasos cuadrúpedos que había escuchado en su casa la primera noche. Estos, al igual que los rezos, parecían provenir de todos lados, por lo que no sabía dónde se encontraba el propietario de aquellos pasos. Continuó caminando, rezando para salir lo más rápido posible de la iglesia. Los pasos continuaban, parecían estar cada vez más rápidos y más cerca. Pronto pudo identificar exactamente de dónde provenían. Estaban justo detrás de él. Su curiosidad fue más grande que su miedo, pues a pesar de que no quería hacerlo, terminó por voltear y pudo ver claramente con horror la cosa más espantosa que haya visto en toda su vida. Se trataba exactamente del mismo hombre que había intentado ahorcarlo la noche anterior, solo que esta vez se encontraba caminando a 4 patas. Corrió lo más rápido que pudo. Cuando quiso darse cuenta, se encontraba fuera de la iglesia. No volvió a mirar atrás hasta que estaba de vuelta en su casa. Sus hermanos lo vieron tan pálido y exhausto, y cuenta que no recuerda mucho más. Perdió la conciencia apenas llegó ahí y se sintió a salvo con sus hermanos. Ellos cuentan cómo cayó al suelo convulsionándose. Despertó 2 días después en un hospital. Su madre, al igual que los doctores, pensaban que había sido víctima de algún agresor o un ladrón que había intentado hacerle daño. Notaron las marcas en su cuello. Le cuestionaron lo que había pasado, pero él no quiso contar nada de lo que había vivido, pues sabía que nadie le iba a creer. Sabía que esa historia era increíble. Se limitó a decir que no podía recordar absolutamente nada. Los doctores dijeron que podría ser normal debido al trauma que pudo haber pasado y que probablemente jamás lo recordaría. Conforme pasó el tiempo, sus padres dejaron de preguntar. Aquel no fue el fin de su tormento, puesto que mi abuelo cuenta cómo desde ese día aquella entidad lo persigue en sueños. Puede verlo por el rabillo del ojo en los rincones más oscuros de su casa. También me dijo que desde aquel día no puede entrar a ninguna iglesia, pues se siente incómodo con todas las cosas que ahí se encuentran. A pesar de que jamás volvió a hacerle daño físicamente, él sabía que estaba esperando pacientemente al final de sus días para llevárselo junto con él, y cada día le hacía pensar que era un día menos para que éste cumpliera su cometido. Mi abuelo se aferró a la vida lo más que pudo, pero finalmente la enfermedad pudo con él y terminó falleciendo exactamente un día antes de su cumpleaños. Cuando me contó esa historia, yo no supe qué decirle. No sabía si creerle o no, pero intenté darle consuelo y decirle que todo estaría bien, que no le pasaría nada. Hoy en día no estoy seguro de eso. No sé si lo que vivió fue real o no, pero realmente espero que su alma pueda descansar en paz. Y si existe el cielo, espero que se encuentre ahí. La estatua que camina. Mi nombre es Brian, y lo que les quiero contar hoy es más que nada una advertencia para todos aquellos que se burlan o ríen de los temas paranormales, pensando que son falsos y que de ninguna forma podrían sucederles a ellos. Solo quiero decir que están muy equivocados y que a todas esas cosas que aún no podemos comprender del todo, es mejor guardarles respeto y mantener cierta distancia. Digo todo esto por lo que me pasó a mí cuando solo tenía 16 años. En aquel entonces yo era un muchacho bastante promedio. Iba a mis clases, tenía amigos y una familia bastante común. Tenía 3 hermanos, uno mayor y 2 menores que eran gemelos. Mi padre solía trabajar casi todo el día y mi madre trabajaba medio tiempo, razón por la cual la mayoría del tiempo nos la pasábamos solos al cuidado de mi hermano mayor. Él no nos cuidaba, simplemente se encerraba en su habitación, no quería ser molestado. Esta es la razón por la que yo tenía muchísima libertad para prácticamente hacer cualquier cosa que quisiera. Por ese tiempo estaban muy de moda todos los videos de terror en internet. Esos videos de exploración urbana o gente que iba a sitios abandonados para jugar a la Ouija, hacer distintos rituales
o simplemente intentar encontrar algo interesante. En ese momento, yo, al igual que otro grupo de amigos, nos encontrábamos bastante metidos en todo ese tema. Siempre decíamos que sería bueno algún día hacer nuestros propios videos. Fue con este pensamiento que Marcos, uno de mis mejores amigos, el cual incluso aún conservo su amistad hasta hoy en día, encontró un sitio que, según él, era perfecto para comenzar con nuestra serie de videos de YouTube. Esta era una iglesia abandonada, al parecer, ubicada a unas 2 horas caminando desde nuestra ubicación. En esta iglesia abandonada se decían muchas cosas sobre el porqué de su cierre. Se hablaba sobre un campanero que un día simplemente enloqueció y acabó con todos ahí. Otras historias decían que, en realidad, aquella iglesia había sido construida sobre un cementerio y que muchas de las almas permanecían aún ahí, volviendo completamente imposible la estancia. Yo había escuchado sobre esa iglesia. Recordaba que en más de una ocasión mi hermano mayor me había contado historias sobre ese lugar. Me había dicho cómo él había ido cuando estaba en secundaria junto con sus amigos, y que una vez ahí vieron a una mujer con cara de cerdo. Esa historia me aterraba mucho de niño, pero ahora que estaba más grande, en realidad no creía nada de lo que mi hermano decía. Pensaba que simplemente lo decía con el único propósito de que no lo siguiera molestando. Todos acordamos que aquella iglesia sería perfecta para comenzar nuestros videos. Esperamos a que fuera un fin de semana. Todos nos encontrábamos muy emocionados y les dijimos una mentira a nuestros padres, que acamparíamos en el jardín de Marcos. Aquella mentira era perfecta porque al padre de Marcos, en realidad, nunca le interesaba si Marcos estaba ahí o no, por lo que solo debíamos montar una tienda en su patio trasero, y él creería que todos estaríamos adentro hasta el día siguiente, cuando ya pensaríamos en estar de vuelta. No éramos unos expertos exploradores urbanos, por lo que en realidad no empacamos muchas cosas más que una cámara, una linterna, algunas frituras, y yo tenía una pequeña navaja que sería un milagro si llegaba a cortar algo. Sabíamos que sería un largo camino, pero estábamos completamente motivados a llegar sin importar qué. Por eso es que a partir de más o menos las 8 de la noche empezamos el camino a la iglesia. Debo admitir que el viaje fue muchísimo más pesado de lo que creímos. Bien habíamos visto que el viaje caminando era de solamente 2 horas. Debimos haber tomado un camino más largo, pues nos demoró casi 3 horas y media. Tal vez no caminábamos lo suficientemente rápido para poder llegar. Nos encontrábamos bastante exhaustos y debo admitir que ya un poco enfadados. Finalmente logramos llegar. El sitio estaba bastante descuidado. Se veía que había sido construido con materiales bastante fuertes, pues prácticamente toda la estructura se mantenía intacta. Solo se veía vieja, había mucha maleza, basura y hojas secas por todos lados. Inmediatamente desde que llegamos, Marcos comenzó a grabar. Comenzó a decir un poco sobre las leyendas que se contaban sobre la iglesia al mismo tiempo que caminaba hasta la entrada. Fue ahí cuando nos topamos con otro problema. La puerta se encontraba cerrada con candado. Yo pensé que eso sería todo, que debíamos regresar. Y es que la razón por la cual no deseaba luchar más por ingresar al lugar era porque desde que habíamos llegado había sentido un ambiente bastante pesado en todo el lugar, un ambiente que el resto de mis amigos no parecía notar. Yo no quería ser el que dijera que era mala idea y que mejor volviéramos, por lo que simplemente decidí aguantarme. El resto de mis amigos no estaba para nada conforme con la idea de volver. Antonio fue el que comenzó a golpear aquel candado, pero debido a que el candado llevaba muchísimo tiempo ahí, combinado con que estuvo a la intemperie, el candado solo resistió unas cuantas patadas antes de que se terminara rompiendo y pudiéramos ingresar a la iglesia. En cuanto más estuvimos dentro, mis nervios comenzaron a calmarse, pues no solo no había nada extraño más que una simple iglesia abandonada, sino que las bromas de mis amigos ayudaron mucho a aliviar el ambiente tan pesado que había sentido al llegar ahí. Después de casi 1 hora explorando, grabando y haciendo tonterías entre nosotros, me sentía bastante cómodo al respecto. Incluso me sentí tonto por el hecho de haber sentido un poco de miedo antes de entrar.
Mientras nos encontrábamos haciendo tonterías frente a la cámara, nos topamos con algo que llamó la atención de todos, una estatua. Aquello ya me puso un poco nervioso. Logré disimularlo bastante bien. Para intentar alejarnos de ahí, sugerí continuar caminando, cosa que, para mi fortuna, mis amigos aceptaron. Finalmente llegamos al campanario. Ya estando dentro, comenzamos a ver todo el lugar. Estuvimos explorándolo sin encontrar nada interesante, hasta que escuchamos un grito. Todos nos encontrábamos nerviosos y ninguno de nosotros sabía exactamente qué hacer o cómo actuar, hasta que escuchamos pasos. Eran como si alguien arrastrara los pies, pero también parecían estar arrastrando cadenas, o eso es lo que parecía. El eco de aquellos pasos retumbaba por cada centímetro de aquella enorme iglesia. Todos comenzamos a correr con toda la intención de salir. Lo único que nos iluminaba era la linterna de Esteban, y de un momento a otro ésta se apagó. A pesar de todo eso, todos continuamos corriendo. Todos estábamos seguros de que íbamos en la misma dirección, o al menos yo lo estaba, hasta que dejé de escuchar los pasos de todos. En ese momento fue cuando dejé de correr. No podía ver mucho. Era de noche. Miré hacia todos lados gritando el nombre de mis amigos, pero no recibí ningún tipo de respuesta. Mientras mi cerebro aún intentaba comprender todo lo que estaba sucediendo, volví a escuchar aquellos pasos. Fue entonces cuando comencé a correr de nuevo. Pensaba que solo había corrido en línea recta. No importaba cuánto corriera, no parecía poder llegar a la salida y en un momento tropecé y caí. Aquellos pasos no solo parecían acercarse a mí, sino que también pude vislumbrar una silueta que también se estaba acercando. Me encontraba tan en calma que no pensé nada malo respecto a aquello. Pensaba que debía ser alguno de mis amigos, el cual me había encontrado y se estaba dirigiendo hacia mí para encontrar juntos una salida. Yo aún permanecía sentado donde me había caído. No alcanzaba a ver quién era el que se estaba acercando a mí, sin importar lo cada vez más cerca que estaba. De pronto escuché la voz de Marcos, quien decía mi nombre de una forma bastante tranquila. Me decía que todo estaba bien, que había encontrado una salida y que le diera la mano, al mismo tiempo que me la extendía para que la tomara. Eso fue lo que hice. Su mano era un poco extraña. Si lo pienso un poco más, era lisa, fría, y si supiera lo que sé ahora, lo compararía exactamente con yeso, con pintura. Aún así, tomé su mano y me ayudó a levantarme. Aquella sensación de paz había aturdido por completo cualquiera de mis sentidos, incluso mi razón. Aún así, no podía evitar sentirme raro, pues no podía ver el rostro ni nada de Marcos, solo podía escuchar su voz. Caminé junto con él un rato. Yo me sentía casi como en un estado de sueño semiconsciente. Lo seguía prácticamente como si fuera un zombi y estaba convencido de que mi amigo me ayudaría y me sacaría de ahí. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando. Debieron ser unos 5 minutos cuando aquel estado de somnolencia y tranquilidad comenzaron a irse. En su lugar, mi cuerpo comenzó a sentir mucho frío y al mismo tiempo muchísimo miedo. Todo seguía bastante oscuro y yo intenté hablar con Marcos preguntándole si estaba seguro de hacia dónde íbamos, pues parecía más bien que nos estábamos metiendo cada vez más en la iglesia. Pero él no me respondió nada, solo continuaba caminando jalándome de la mano. Fue después de unos cuantos pasos más que no quise continuar caminando y me detuve, diciéndole que teníamos que buscar otro camino, pues seguramente estábamos perdidos. Este tiró de mi mano muy fuerte, al grado de hacerme daño. Le hice saber que me estaba lastimando, pues estaba apretando muy fuerte mi mano y comenzaba incluso a arrastrarme para que continuara caminando. Mientras intentaba liberarme de su agarre, pude escuchar la voz de Esteban, el cual llamaba específicamente mi nombre y podía ver a lo lejos la luz de su linterna que se acercaba hacia mí. Yo comencé a gritarle, diciéndole dónde estaba y que Marcos estaba raro. Estábamos cerca, tanto que pude escuchar claramente cómo me dijo que Marcos estaba fuera de la iglesia. Aquello hizo que mirara de inmediato a la persona que me estaba sosteniendo de la mano, y gracias a la luz de la linterna de Esteban, que se aproximaba cada vez más, pude verlo claramente. Era exactamente la misma estatua que habíamos visto casi al entrar a la iglesia.
Cada herida y detalle que habíamos visto en aquella escultura los tenía, pero ahora de una forma realista. Inclusive podía ver cómo sus heridas sangraban y supuraban. En el momento en que pareció verse descubierta, aquella cosa me miró directamente con esos ojos pintados, los cuales se encontraban bastante enrojecidos, y gritó. Fue un grito espantoso, lleno de dolor y sufrimiento, antes de soltarme y comenzar a correr, perdiéndose en la oscuridad. Sus pasos eran pesados, pero poco a poco dejaron de escucharse. Para ese momento, Esteban ya estaba demasiado cerca y me preguntaba qué me había pasado. Pensaba que yo era el que había gritado de esa forma. Estaba tan aterrado por lo que acababa de presenciar que ni siquiera podía explicarle nada. Solo le comencé a suplicar que nos fuéramos, jalándolo para salir de ahí. Cuando por fin salimos, pude ver que todos ya se encontraban afuera. El viento de la noche me hizo entrar un poco más en razón, pero mi cuerpo no dejaba de temblar. No podía decirle a nadie lo que había sucedido, a pesar de que todos me preguntaban por qué me había separado del grupo. Luego de un rato en el que todos se dieron por vencidos de poder obtener una respuesta de mí en ese momento, dijeron que lo mejor era irnos. Durante el camino de regreso, nadie dijo una palabra. Creo que es algo que todos deseamos olvidar. Creo que yo era el más asustado de todos. Cuando llegamos, pude contarles un poco a mis amigos lo que había visto antes de que Esteban llegara conmigo. Ellos parecían estar algo aterrados, pero no creo que pudieran creer del todo que una estatua de yeso pudiera cobrar vida e intentar llevarme a algún lugar para hacer quién sabe qué. Marcos fue el que pareció creerme más. En realidad, no era como si pudiéramos hacer nada con todo aquello. Está de más decir que mi creencia en todo lo paranormal, al igual que en lo religioso, nunca volvió a ser la misma. Jamás volví a estar tranquilo con cualquier imagen de Jesucristo o de ninguna otra que tuviera que ver con religión. Las estatuas me daban mucho miedo. Incluso hoy en día he intentado sobrellevarlo con el tiempo. Después de todo, nunca más volvió a sucederme nada. Pero ahora sé que no se debe jugar con lo que desconocemos. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.